En esta última parte de la clase yo quería retomar el esquema que presentamos en la primera clase sobre cómo funciona el proceso penal y pensarlo específicamente desde esto que conversamos sobre la prueba, las medidas de investigación, la diferencia entre actividad de investigación y prueba que voy a producir en el juicio y pensar un poco en la estructura del proceso desde esa dinámica, ¿no? Ahí ustedes ven la etapa preparatoria que dijimos que es el momento de inicio de un proceso penal. Acá es importante pensar que de acuerdo a la legislación en la que nos encontremos, esta etapa puede estar como subdividida. Puede haber un primer momento que suele llamarse de averiguación preliminar, de averiguación inicial, en el que no hay plazos corriendo, que es cuando yo conozco un hecho y establezco si ese hecho puede constituir algún tipo de delito y qué evidencia tengo, y la etapa preparatoria propiamente tal, que es la que inicia en el momento en el que yo le imputo a una persona específica o a un conjunto de personas que han cometido un hecho que constituye un delito y les abro una investigación penal. Toda la etapa preparatoria tiene como finalidad verificar si esto que yo estoy sosteniendo discursivamente, que esta persona realizó este hecho en perjuicio de otra persona, tiene respaldo, tiene sustento en las evidencias. Entonces es en esta etapa donde vamos a ir y vamos a venir sobre la prueba. Esto que decíamos, vamos a entrevistar a una persona y nos va a dar una determinada información. Si esa información nos resulta relevante, probablemente nos lleve a entrevistar a otras personas. Si esa información o a buscar otras pruebas. Si esa información no nos resulta relevante, entonces esa persona va a quedar descartada en términos de prueba que pueda apoyar nuestra teoría del caso. Vamos a, decía, ¿se acuerdan el ejemplo que les puse de la bañera que tiene los dos patitos? Vamos a hacer el allanamiento en la casa del imputado para ver si tiene dos patitos en la bañera. Si no tiene dos patitos en la bañera, si no tiene bañera en el baño, lo primero que vamos a tener que hacer es buscar una forma de saber si ese baño tuvo refacciones entre el momento en el que el niño nos anuncia que ocurrieron los hechos o en que establecemos que ocurrieron los hechos y el momento en que estamos realizando el allanamiento. Si no hubo refacciones, entonces ahí vamos a tener un primer problema que no quiere decir que el hecho no sucedió, pero sí que le vamos a tener que encontrar una explicación. Si entramos al baño y el baño tiene bañera pero no tiene los patitos, vamos a tener que buscar o algún testimonio que los haya visto en algún momento, o si hay alguna fotografía, o si hay algún elemento que nos permita sostener que al momento de los hechos esa bañera tenía pintados unos patitos en el interior. Entonces, pero fíjense, hicimos el allanamiento, no encontrábamos lo que buscábamos. ¿Desistimos del caso? No, no desistimos del caso. Lo que hacemos es pensar si existen otras fuentes que nos puedan corroborar la información que tenemos afirmada por el testigo directo de los hechos, la víctima de los hechos. No existen otras fuentes de información que nos permitan corroborar con una imagen, con un testimonio, con algún elemento que ese baño tenía una bañera y esa bañera tenía unos patitos pintados en el interior. ¿Desistimos del caso? El caso se vuelve más complejo, se vuelve más difícil porque hay un elemento que está afirmado que no podemos corroborar, pero ahí es donde vamos a avanzar hacia el contexto. Entonces, en primer lugar, vamos a ver si el niño tenía contacto con el adulto en otros espacios distintos a su propio domicilio y verificaremos si en esos otros espacios no había un baño con una bañera que tuviese patitos en el interior. Si no tenía contacto en otros espacios, ahí vamos a tener que recurrir a la experiencia de profesionales que nos expliquen si puede ser que el niño haya creado una imagen distinta de la imagen real, pero sin que eso signifique que el hecho no sucedió. Pero vamos a tener que indagar más profundamente en explicar por qué el niño da un detalle tan preciso y ese detalle
no lo podemos corroborar. Entonces, en materia penal, si no lo podemos corroborar, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a poder afirmar que existió. Lo que no se puede corroborar genera dudas, y cuando hay dudas, las dudas favorecen al imputado. Ahora, tenemos la posibilidad también de retomar la cámara Gesell y preguntarle al niño si tiene algún otro detalle, si esto lo puede explicar mejor. Ahora, fíjense ahí cuán importante es que la entrevista en cámara Gesell no sea la primera actividad de investigación que realizamos, porque la entrevista en cámara Gesell muchas veces implica, perdón, tratar de completar con el niño, con la niña, con la persona adolescente que vamos a entrevistar, tratar de completar una escena que no precisa de un detalle escabroso y revictimizador sobre lo que le pasó en su cuerpo, pero sí precisa de algún nivel de detalle sobre el contexto en el que sucedió eso, sobre el tiempo, sobre el lugar, sobre las circunstancias, sobre este tipo de descripciones que qué es lo que hacen, van fortaleciendo el relato en cuanto a lo que le pasó. Entonces, para hacer esa entrevista completando una serie de detalles, es probable que nosotros tengamos previamente que recuperar alguna información sobre cómo eran los contactos, en qué lugares se producían los contactos, bajo qué circunstancias se producían los contactos, con qué personas circundantes podemos establecer que se contactaban estas dos personas. Lo conveniente es que todo eso lo sepamos antes de hacer una entrevista para no quedar a mitad de camino cuando nos da un detalle y no sabemos por dónde ir en la conducción del cuestionario para que profundice en ese detalle o para que explique mejor ese detalle. Que insisto, fíjense que yo no les estoy hablando de detalles en términos de me metió el dedo en la vagina por 2 centímetros durante 4 minutos, sino que de los detalles que les estoy hablando son de detalles circundantes, de detalles que nos permitan visualizar el contexto en el que se produjo la agresión sexual. Para hacer este trabajo es que está establecida la etapa preparatoria, pero fíjense cómo de una actividad de investigación yo puedo derivar múltiples tareas, o la tarea de verificar si se dio en otro espacio, si se dio en otro lugar porque no encontré nada, o la tarea de chequear si es que no encontré nada porque ese lugar cambió en la actualidad y anteriormente era de otra manera, y de esa tarea se me va a derivar la tarea de, si verifico que anteriormente era de otra manera, ver si tengo la posibilidad de encontrar una imagen, un plano, un recuerdo de alguna persona que me describa cómo era el lugar en ese otro momento, o la tarea de reconducir la investigación cuando directamente no obtengo ningún resultado a partir de una actividad determinada. Yo se los estoy poniendo con el ejemplo del allanamiento, pero esto lo podemos pensar con todos los ejemplos de actividades de investigación que realicemos. Si yo realizo una entrevista a una docente que en el contexto de una clase de ESI recibió lo que podríamos caracterizar como un develamiento, bueno, esa docente probablemente, además de contarme ese episodio, me pueda contar circunstancias del niño o la niña que sirvan a mi investigación. Cómo está constituida su familia, quiénes van a la escuela, qué personas que de repente no son las primeras personas en las que pensamos se ocupan o se preocupan por el trayecto escolar del niño o de la niña, cómo ha sido su evolución, si tuvo comentarios de docentes anteriores. Entonces ahí a mí se me van a derivar acciones de investigación que van a tener que ver con entrevistar a las personas que esta docente me vincule. Mi actividad de investigación no empieza y termina con hablar con la docente. Yo hablo con la docente para establecer cómo puedo ir generando vínculos en la prueba que me permitan darle más solidez a el caso que voy a presentar.
Entonces, la etapa preparatoria, ¿para qué me sirve a mí? La etapa preparatoria me sirve en términos probatorios no solamente para introducir o para conformar, sino también para descartar elementos y fundamentalmente esto también es importante para responder a posibles posiciones de la defensa. Si la defensa quiere sostener que el niño nunca tuvo posibilidad de estar en soledad con el adulto porque el domicilio era muy pequeño, yo tengo que poder responder con la foto del domicilio mostrando cómo, a pesar de que el domicilio era pequeño, tenían puertas las habitaciones y cómo, a pesar de que lo habitaban muchas personas, había determinados espacios de tiempo en los que esas personas no estaban en el domicilio. Estas cosas las tengo que tener claras para poder responder a posibles planteos de la defensa. Y por eso decimos que la prueba durante la etapa preparatoria también puede funcionar como un elemento de negociación. ¿En qué términos? En términos de que si yo tengo un caso sumamente sólido, ¿se acuerdan que dijimos en la primera clase? Una respuesta procesal que no podemos descartar de la mesa de las posibilidades procesales que nos da el sistema penal es la de los acuerdos abreviados. Entonces, si yo tengo un caso sumamente sólido, puedo pensar en sentarme a escuchar o sentarme a proponer un acuerdo abreviado por esto que decíamos, porque de repente el acuerdo abreviado puede significar no tener que exponer a el niño o la niña a que su cámara Gesell sea transmitida, sea proyectada en un juicio oral, no tener que exponer a todas las personas a transitar el juicio oral, porque el acuerdo abreviado implica que hacemos un acuerdo sobre los hechos y sobre la pena. Y a la vez implica esta posibilidad de que se renuncie a los recursos, se acepte la pena y se empiece a cumplir rápidamente. Para lograr eso yo tengo que tener un caso sólido. ¿Por qué? Porque si yo tengo un caso sólido, mi contraparte, la defensa en este caso, sabe que lo mejor que puede lograr para su representado es un acuerdo por de repente un monto de pena menor, pero tiene ciertas certezas de que si llega a juicio va a recibir una condena. Entonces, cuando yo tengo este escenario, cambia muchísimo del escenario en el que yo no estoy clara en mi prueba, en el que no sé hasta dónde puedo llegar, en el que no sé cuánto va a rendir mi prueba en un juicio. Para pensar cualquier tipo de acuerdo alternativo a un juicio, yo siempre tengo, si estoy trabajando desde el lugar de la acusación, siempre tengo que tener en miras que si llego a juicio voy a lograr una condena. Porque si yo no tengo eso en miras, probablemente termine haciendo un mal acuerdo. Y eso es lo que no queremos, porque un mal acuerdo puede significar una revictimización hacia las personas que estamos representando. Entonces, en esos términos, trabajar con la prueba y consolidar un esquema probatorio fuerte, tener elementos para decir, bueno, esto no es solo lo que yo estoy diciendo, sino que lo tengo corroborado, es lo que me habilita a negociar otras posibilidades procesales que signifiquen una verdadera reparación y no una revictimización. Por eso hablamos de la etapa preparatoria como ese momento de negociación, porque también si pasamos la etapa preparatoria y llegamos a la etapa intermedia, allí ya estamos solicitando un juicio. La etapa intermedia es el momento en el que se presenta la acusación y se ofrece la prueba. Por eso hablamos de la disputa sobre la prueba. Porque en la etapa intermedia nosotros vamos a presentar nuestra acusación, vamos a exponer cuál es la prueba que queremos que se produzca en el juicio y vamos a dar las razones por las que queremos que esa prueba se produzca en el juicio. Y allí lo que se va a discutir es si la prueba es admisible, es decir, si tiene algún tipo de problemas de legalidad o no, si tiene algún tipo de relevancia o no, y ahí lo que vamos a tener que marcar nosotros es cuál es la relevancia de la prueba para el hecho que vamos a discutir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar observando en la etapa intermedia?
En general, la etapa intermedia se constituye con una audiencia en la que vamos y presentamos nuestra acusación. Y cuando presentamos nuestra acusación, vamos ofreciendo nuestra prueba. Y lo que tenemos que observar cuando ofrecemos nuestra prueba es marcarle al juez o jueza que va a resolver si la prueba es admisible, cómo la prueba que estamos ofreciendo se vincula con los hechos que vamos a controvertir en el caso. Entonces, yo cuando llego acá ya tengo que tener el hecho absolutamente claro, porque ya hice mi acusación, y lo que le voy a tener que marcar al juez es por qué las fotos de unos patitos que se obtuvieron en el baño son relevantes para ingresar como prueba material al juicio. ¿Por qué? Porque el niño dice que el lugar donde sufría las agresiones sexuales era la bañera y da el detalle de los patitos. Entonces, esa foto es un elemento de corroboración del testimonio del niño. Pero fíjense, retomando lo que decíamos en el video anterior, cómo acá yo lo que ofrezco es la foto. No ofrezco la foto más el acta del allanamiento, más el testimonio de los 4 policías que fueron al allanamiento, más el testimonio de los 2 testigos de actuación del allanamiento. Yo ofrezco la foto, y si no tengo un testigo que pueda referirse a la foto, porque el niño lo dijo en la cámara Gesell y no va a estar testificando en el juicio, eventualmente podré ofrecer a el oficial que sacó la foto en el allanamiento para que explique que esa foto la sacó en esa dirección ese día, y allí paré de contar. Pero lo que a mí me interesa es la foto, y tengo que estar preparada para defender la admisibilidad de la foto. ¿Cómo? Diciendo, es una prueba auxiliar o es un elemento de corroboración del testimonio del niño que dice que las agresiones sexuales sucedieron en una bañera que tenía unos patitos. Esta foto muestra los patitos dibujados en la bañera. Y así con toda la prueba. Con cada testimonio que yo ofrezca, lo que voy a tener que hacer es mostrar cómo se vincula directa o indirectamente con los hechos que estoy disputando. Entonces, la maestra de la clase de ESI, ¿por qué voy a defender su admisibilidad? Porque es la persona que recibió una porción del develamiento del niño en el contexto de una clase de educación sexual integral. Entonces, ¿por qué es importante que testifique? No solamente porque recibió el develamiento, sino porque nos va a poder explicar qué fue lo que pasó en esa clase que llevó a que el niño dijera estas cosas. Fíjense cómo todo el tiempo tengo que estar haciendo una argumentación que permita vincular lo que va a decir una persona con los hechos que yo estoy sosteniendo, o lo que voy a mostrar a través de una imagen con los hechos que yo estoy sosteniendo. De eso se trata la etapa intermedia, y por eso decimos que es una disputa sobre la prueba, porque mi contraparte, la defensa, lo que va a intentar prioritariamente es que no se admita prueba. Y en los casos de abuso sexual, una de las principales argumentaciones para sostener que la prueba no es admisible tiene que ver con que en general vamos a tener prueba indirecta. Decíamos, la prueba directa es la que se puede referir en forma inmediata y directa a los hechos que se están discutiendo. En un caso de abuso sexual hacia un niño, lo que vamos a estar discutiendo es si ese niño sufrió agresiones sexuales por parte del autor que estamos imputando. Y probablemente en el inmenso número de casos que llegan al sistema penal, en la mayoría de los casos que llegan al sistema penal, de esa situación solo vamos a tener la versión del niño y la versión del adulto. Es muy raro encontrar un caso en el que hay testigos presenciales de la agresión sexual. ¿A qué nos lleva esto? A que la mayoría de la prueba que vamos a proponer es prueba indirecta. Es decir, prueba que tiene información, lo que solemos llamar también indiciaria. Es prueba que nos da porciones de información que no se vinculan directamente con el hecho, pero que nos permiten construir una cadena de razonamiento que nos lleva a concluir que el hecho ocurrió. La maestra que recibió el develamiento
No vio el momento en el que el niño fue agredido sexualmente, pero escuchó lo que le contó el niño que le había pasado y lo escuchó en un contexto que parece un contexto bastante apropiado para que ese develamiento surja. Entonces, ¿es admisible o no es admisible? De eso se trata la discusión en la etapa intermedia. De acuerdo a los sistemas provinciales hay más o menos discusión. Pero ¿por qué es importante siempre tener claro por qué mi prueba es admisible, aun cuando nadie se vaya a oponer a la prueba que estoy ofreciendo? Porque eso me permite armar mejor mi mapa probatorio para el juicio, que es el tercer tramo del proceso penal, y es donde decimos que la tarea es la persuasión. Cuando yo llego a un juicio, la prueba que voy a producir no va a recibir cuestionamientos porque es prueba que ya se ha discutido en la etapa intermedia en cuanto a si es admisible o no es admisible. Entonces, ¿cuál va a ser mi tarea en el juicio? Mi tarea va a ser armar con toda la prueba que yo tengo admitida para producir una narrativa que le permita al tribunal ver que lo que estoy sosteniendo es efectivamente lo que sucedió. Entonces, no solamente se trata de traer a la prueba al juicio, sino que se trata de darle un orden que me permita a mí construir esa tarea de persuasión. Si de repente lo primero que yo tuve es el develamiento en la clase de ESI, a lo mejor lo más relevante sea traer en primer orden a la maestra que estuvo en esa clase y que escuchó a ese niño. Ahora, si lo más relevante es lo que le sucedió al niño, a lo mejor lo importante sea en primer lugar proyectar la cámara Gesell del niño para luego construir el contexto de corroboración. ¿A qué voy con esto? A que yo no me puedo desentender del orden en el que voy a producir la prueba. Lo tengo que pensar en términos de qué resulta más clarificador para un tribunal que no conoce el caso, que no conoce los hechos y que va a tener que decidir. Entonces, en el juicio mi preocupación tiene que estar en eso, en cómo genero claridad en el tribunal. Y para ello, lo que no puedo hacer nunca es dejar librado el orden de la prueba a la agenda administrativa, las posibilidades. Yo ahí tengo que hacer un trabajo de decir, bueno, yo quiero que primero se produzca la cámara Gesell, después que declare, no sé, la psicóloga que tomó la cámara Gesell para que nos dé el contexto en el que sucedió y por qué se dio de esa manera, luego que declare la maestra o la mamá, luego fíjense, volviendo al tema de los patitos, si el niño dice lo de los patitos y yo hice el allanamiento y entré a la casa y saqué la foto con los patitos, una vez que pasa la cámara Gesell, a lo mejor lo más relevante sea traer al policía que sacó la foto de los patitos para que inmediatamente al testimonio del niño el tribunal vea que hay una corroboración de que la imagen que relata el niño es efectivamente la imagen del lugar donde el niño dice que ocurrían los abusos. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de persuadir, a contar una historia con respaldo probatorio, por supuesto, porque la estamos contando a través de la prueba, pero que no solamente sea sólida probatoriamente, sino que además sea clara para el tribunal, y esta es también una tarea que tenemos que pensar desde el litigio. Y finalmente, la impugnación de las sentencias tiene que ver con correcciones en la valoración, decimos. En la impugnación es donde el trabajo que nos toca hacer no es pedir que se vuelva a valorar la prueba, sino que es mostrar la incorrección de los razonamientos del tribunal al momento de valorar la prueba, si la valoración, perdón, fue desfavorable para nosotros. Entonces, cuando vayamos a la impugnación, no vamos a pedirle al tribunal que vuelva a ver el juicio y dé una decisión distinta. En algunos sistemas podemos pedirle que ejerza competencia positiva, pero eso no tiene que ver con volver a valorar la prueba, sino que tiene que ver con concluir que la forma en que se valoró la prueba es indebida y que solo hay una conclusión posible sobre la base de lo que la prueba afirma. Se los pongo con un ejemplo. Si yo digo que no le creo a un adolescente
que fue abusada sexualmente porque fue voluntariamente a la fiesta y tomó alcohol esa noche, ese razonamiento es inválido. ¿Por qué? Porque yo no puedo derivar la conclusión. Ella consintió en tener relaciones sexuales de la afirmación fue voluntariamente a la fiesta, porque son dos cuestiones que no tienen que ver una con otra. Yo puedo estar voluntariamente haciendo tomando este mate frío, pero eso no quiere decir que voy a consentir que me pongan agua helada en el termo cuando vaya a cargar el agua de nuevo. Estoy tomando este mate frío porque no quiero dejar de grabar el video, pero no quiere decir que mi acción posterior vaya a ser tomar mate frío para toda la vida. Menos aún en este sentido. Yo voy a un lugar, pero eso no quiere decir que admito cualquier cosa que vaya a pasar en ese lugar. Entonces yo no puedo derivar la conclusión, ella consintió en tener relaciones sexuales, de la premisa, ella fue voluntariamente a la fiesta. Ahí hay un razonamiento inválido. Y lo mismo con el tema del alcohol. Ella había tomado mucho, entonces consintió. No se puede derivar la afirmación, ella consintió tener relaciones sexuales, de la premisa, ella había tomado mucho alcohol, porque son dos cuestiones que no tienen nada que ver. De hecho, el ingerir, el tomar mucho alcohol, es una razón que podríamos sostener para mostrar cómo hay un vicio en la voluntad de una persona. Entonces, si el tribunal de juicio dijo, yo no le creo a esta adolescente, en cualquiera de sus formas, porque probablemente nadie diga yo no le creo, pero si dice hay dudas sobre la inexistencia del consentimiento, porque esta persona fue voluntariamente a la fiesta y porque esta persona había tomado mucho alcohol, ese razonamiento también es inválido, porque estas premisas no me pueden llevar a esta conclusión, ni certera ni dudosa. Eso es lo que hacemos en la impugnación. Cuando vamos a impugnar una sentencia, lo que tenemos que ver es qué es lo que dijo el tribunal de juicio al elaborar su decisión, y en función a eso buscar dónde están los razonamientos incorrectos, dónde están las derivaciones a conclusiones que no se pueden sacar. De eso se trata el trabajo con la prueba en impugnación. Fíjense que ya no estamos intentando persuadir, ya no estamos intentando contar una historia, sino que lo que estamos haciendo es mostrar cómo la historia que dio por válida el tribunal está basada en valoraciones erróneas de la prueba. Este es el camino que vamos a hacer con la prueba a lo largo del proceso. Perdón que me quedó tan largo este video, pero quería pintar el mapa completo porque en la clase que viene vamos a hablar de testimonios y ya nos vamos a focalizar en, bueno, cómo trabajamos con cada una de las personas que van a venir a declarar el juicio para construirles credibilidad, que es la base que van a tener que tomar los tribunales para sostener que un testimonio tiene peso probatorio suficiente para acreditar determinados hechos que estamos sosteniendo o no lo tiene. Espero no haberles aburrido mucho y nos vemos en la clase que viene.